Un devocional diario, cristocéntrico y teológico. Iglesia Cristiana, Casa de Dios. Pastor y Doctor Israel Ibarra. Buenos días, amados hermanos en Cristo. Les saluda a su hermano y siervo, el pastor Dr. Israel Ibarra, para compartirles que a partir de hoy iniciaremos una nueva etapa de devocionales. Después de terminar los devocionales del Evangelio de Juan, ahora tomaremos como base para nuestros devocionales la carta escrita por el apóstol Pablo a los romanos. El deseo de mi corazón en estos devocionales y el propósito primario por el cual hago estos devocionales es pastorear a mi esposa y a mis hijos, a toda mi familia, que es el tesoro que Dios puso en mis manos. Después es nutrir a la iglesia que Dios me entregó para pastorear. Y después es poner estos recursos al alcance de toda la iglesia del Señor. En estos tiempos digitales donde la mayoría tiene acceso a las redes sociales, veo con preocupación que la iglesia se ha llenado de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pero Efesios 4, 14 y 15 nos exhorta a seguir la verdad en amor y crecer en todo en aquel que es la cabeza, la autoridad y el Señor de nuestras vidas. Esto es Cristo. Los devocionales son teológicos y doctrinales. No están enfocados en el típico devocional simple, donde todo se enfoca al hombre para hacerlo sentir bien, como si todo el universo y Dios mismo trabajan para que el hombre se sienta contento. No nos enfocamos en el hombre, no usamos de humanismo porque el centro de nuestra enseñanza, teología, doctrina y evangelio es Cristo. Ciertamente damos en el devocional una aplicación para los creyentes y una exhortación muy puntual con enseñanza, pero nuestro enfoque primario siempre es Cristo. El devocional siempre se centra en su santa persona y el propósito principal es crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Dios Jesucristo, para que como María tomemos todos la buena parte que no nos será quitada, que es estar a los pies de nuestro Señor Jesucristo adorándole. Ese es el mejor lugar. Esta expresión me encanta. Su presencia es el cielo para mí. Voy a explicar cómo serán los siguientes devocionales. Los devocionales de Romanos se van a desarrollar alrededor de 5 grandes secciones. El Evangelio y la culpabilidad del hombre será la primera sección, donde vamos a ver del capítulo 1 al capítulo 3 muchos devocionales, donde el enfoque veremos Cristo muerto y resucitado con un propósito: juzgar al mundo, considerando el Evangelio en el capítulo 1, la culpabilidad del mundo gentil, capítulo 1, pero versos del 18 al 32, la culpabilidad moral y religiosa del mundo, capítulo 2, verso 1 al 29, la culpabilidad universal, capítulo 3, verso 1 al 20, más o menos así vamos a ir viendo la mecánica de los devocionales. Ahí nos concentraremos en contestar una pregunta central: ¿por qué necesitan los hombres el Evangelio? El segundo punto, veremos que el Evangelio y la justificación que logra Cristo, capítulos 3 al capítulo 5. Aquí veremos que Cristo muerto y resucitado se levantó para justificar a los pecadores. Ahí desarrollaremos en los devocionales los principios doctrinales de la justicia de Dios, la sangre de Cristo, la fe, la gracia, la justificación. Veremos a Abraham como testimonio de las Escrituras, a David, los resultados de la justificación, la reconciliación, Adán y Cristo, y ahí contestaremos la pregunta central: ¿cómo pueden pecadores impíos ser justificados por un Dios santo? Tercero, veremos el Evangelio y la santificación. De Romanos 6 a Romanos 8, ahí contemplaremos a Cristo muerto y resucitado para santificar a los creyentes. Allí veremos devocionales enfocados a las realidades bíblicas y doctrinales de estar muertos al pecado, unidos a Cristo, la libertad del dominio del pecado,
libertad respecto de la ley, la lucha con el pecado, la vida en el Espíritu, la seguridad y esperanza del creyente, el propósito de Dios para sus hijos. Ahí contestaremos una pregunta central en esos devocionales. ¿Cómo puede el creyente vivir una vida santa? Aquí tendremos especial cuidado con Romanos 7 y 8 para explicar el texto desde su contexto sin imponer posteriormente ningún sistema teológico, sino dejando, como siempre, que la Escritura hable por sí sola. Número 4, el Evangelio y las promesas de Dios. De Romanos 9 al 11, ahí veremos a Cristo muerto y resucitado para finalizar sus propósitos, teniendo presente la expresión ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Romanos 11:15. Aquí estudiaremos toda la postura bíblica que desarrolla Pablo en ese paréntesis para hablar tocante a Israel. Veremos Israel y las promesas, la soberanía y justicia de Dios, el lugar de los gentiles, la responsabilidad humana ante el Evangelio, la incredulidad de Israel, el remanente, el olivo, la misericordia de Dios, el futuro de Israel, la doxología de Romanos 11, y contestaremos una pregunta central. ¿Ha quebrantado Dios sus promesas a Israel al llevar el Evangelio también a los gentiles? Aquí será especialmente, hermanos, cada devocional con mucho cuidado para no convertir Romanos 9 y 11 en una defensa de ningún sistema teológico, especialmente un sistema teológico que agarra mucho estos pasajes para enseñar posturas que se salen realmente de lo que el texto quiere decir. Dejaremos que Pablo desarrolle su propia argumentación y fundamento y que la Biblia hable por sí sola para entender realmente el marco contextual. Y 5, el Evangelio y la vida cristiana, de Romanos 12 al 16. Cristo muerto y resucitado para transformar a sus santos. Aquí las doctrinas se van a desembocar, hermanos, en cuanto a la conducta, y los devocionales se van a enfocar en la entrega del cuerpo, la renovación de la mente, los dones y el servicio, el amor cristiano, la relación con las autoridades, el amor al prójimo, la libertad y la conciencia, los fuertes y los débiles, el ejemplo de Cristo, el ministerio de Pablo, la comunión entre creyentes, las recomendaciones finales, las advertencias, la doxología final. Y en este bloque contestaremos la pregunta central: ¿cómo deben vivir diariamente quienes hemos sido justificados por gracia? Hermanos amados, en estos devocionales algo será constante. No quiero que Romanos termine siendo simplemente una serie sobre la doctrina del Evangelio. El Evangelio será el gran tema de todos estos devocionales, pero Cristo será siempre el centro de la exposición. Toda la dirección de los devocionales serán así. El Evangelio revela a Cristo. Cristo redime, Cristo justifica, Cristo santifica, Cristo cumple los propósitos de Dios, Cristo transforma nuestra vida, Cristo recibe toda la gloria. Y al llegar a Romanos 11, 33 al 36 encontraremos una de las grandes cumbres de toda esta enseñanza. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Dice 11:36 de Romanos. Este será también el espíritu de toda la serie de devocionales. No queremos simplemente terminar sabiendo más de Romanos. Queremos terminar con una visión más elevada de Jesucristo. Comenzaremos desde Romanos 1:1 avanzando de manera expositiva, respetando el fundamento de Pablo y conectando cada pasaje con el contexto inmediato, la carta completa y el testimonio de toda la Escritura. Les ruego de sus oraciones y también les hago la cordial invitación a caminar juntos en este recorrido de la carta a los Romanos, viendo juntos en cada pasaje, en cada enseñanza, en cada aplicación, en cada exhortación, la gloria de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Es un trabajo copioso, pero el Señor en su gracia nos va a sostener. El devocional de hoy, 24 de agosto del 2026, Romanos 1:1, Reina Valera 1960. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios.
El tema central que vamos a ver en este devocional, el Evangelio de Dios tiene como centro y contenido a Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, nuestro Señor, prometido en las Escrituras, manifestado en carne y declarado con poder por su resurrección de entre los muertos. Como introducción vemos que comenzamos un viaje por esta carta del apóstol Pablo a los romanos, y es importante, amados hermanos, comenzar correctamente, porque la manera en que entendamos los primeros versículos de esta carta afectará nuestra comprensión de todo lo que viene después. Romanos contiene algunas de las declaraciones doctrinales más profundas del Nuevo Testamento acerca del pecado, la justicia de Dios, la gracia, la fe, la justificación, la santificación, la ley, el Espíritu Santo, Israel, las promesas de Dios y la vida práctica del creyente. Pero antes de llegar a todas esas doctrinas, Pablo nos presenta a una persona. Veamos cómo Pablo siempre se enfoca en lo más importante, Cristo. No comienza diciéndonos simplemente qué debemos hacer. No comienza explicando cómo debemos vivir. No comienza hablando de nuestros beneficios. Comienza hablando de Jesucristo. Romanos 1:3 dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Esta expresión debe permanecer delante de nosotros durante todo nuestro estudio. A través de los años yo he aprendido y he entendido que uno de los problemas más grandes que enfrentamos en la predicación moderna es que nos hemos enfocado mucho los predicadores en predicar el cómo y olvidamos el quién. Así que lo más importante es entender esto. Debemos enfocarnos en el quién más que en el cómo. Y eso es concentrar nuestra mirada en Cristo, poner los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios, puestos los ojos en Jesús. Porque si estudiamos Romanos y terminamos únicamente con un sistema doctrinal más elaborado, pero no terminamos con una mayor admiración y adoración por Cristo, habremos perdido una parte esencial del propósito de todo este texto, y nuestros devocionales van enfocados a la gloria de Cristo. No están enfocados en el hombre, están enfocados en Cristo. El Evangelio no es simplemente un conjunto de beneficios que recibimos. El Evangelio no solamente es un sistema, un cúmulo de enseñanzas. El Evangelio va más allá. El Evangelio no solamente es la buena noticia de Dios acerca de su Hijo, y por eso nuestro recorrido debe de tener una dirección muy definida. El Evangelio es una persona, se llama Cristo. Y por eso el Evangelio nos va a hablar tocante al pecado, la necesidad. El Evangelio nos va a concentrar en Cristo, su cruz, hablar de su resurrección, justificación, santificación, esperanza, vida cristiana, gloria de Dios. En cada uno de estos temas vamos a ver a Cristo, porque todo el Evangelio se centra en su persona. Sin Cristo no hubiera Evangelio que predicar. Por eso el Evangelio tiene que cumplir los 3 epígrafes para ser un Evangelio bíblico y correcto. El Evangelio tiene que explicar 3 epígrafes, insisto. Primero, ¿quién es Jesucristo? Primero, es Dios. No tiene principio, no tiene fin, es un ser increado. Él es eterno y Él está en esa Trinidad perfecta con el Padre y con el Espíritu Santo. Es Dios, pero también vino como hombre, pero no como un hombre normal como nosotros, un hombre que nació bajo pecado, no. Él fue concebido por el Espíritu Santo. Él no nació de una relación hombre-mujer. Él no heredó el pecado de Adán. Él no tenía concupiscencia. Así que su deidad es santo, en su humanidad es santo. Él es impecable. Es imposible que pecara porque es Dios hecho carne. Él vino a morir en una cruz para darnos vida eterna. Así que el Evangelio tiene que explicar tanto su deidad como su humanidad. ¿Quién es? Segundo, tiene que explicar su obra.
nació sin pecado, vivió sin pecado, murió por nuestros pecados en esa cruz, derramó su sangre, se levantó al tercer día y al resucitar venció el pecado, la muerte y Satanás. Al resucitar de entre los muertos subió al cielo. No entró al templo hecho de manos, figura del verdadero, sino al cielo mismo. Y no lo hizo con sangre ajena de toros o machos cabríos, sino con su propia sangre, para obtener eterna redención. Y una vez que deposita su sangre como el pago efectivo de los pecados por todo el mundo, está sentado en el trono como el Rey de Reyes y Señor de los Señores, en esa gloria que le pertenece. Este es el epígrafe que hizo, pero también falta el tercer epígrafe, que son sus oficios: profeta, sacerdote y rey. Como profeta vino a revelarnos al Padre. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Como sacerdote no es en el orden levítico, sino en el de Melquisedec, que no tiene principio, ni fin, ni genealogía, ni padre, ni madre, porque es eterno. Maravilloso. Y también su oficio como rey. Él, al hacerse hombre, es el heredero natural de David para esa promesa que Dios le dijo, que su trono sería eterno. Pero no se cumpliría en David, sino en el descendiente de David, que es el Mesías, el Salvador del mundo, Dios hecho carne, Jesucristo, quien vendrá a la tierra nuevamente en el reino milenial para reclamar el trono de David su padre, y como dice Daniel proféticamente en el capítulo 9, ser ungido el santo de los santos. Y se cumpla el Salmo 2 y el 72 anunciando su reino milenial en la tierra. Maravilloso. Esto es Cristo, esto es el Evangelio. Así que vamos a ver muchas cosas maravillosas. La lectura del pasaje. Todos los devocionales de esta semana se van a enfocar en el versículo 1 al 7. Dice la Biblia: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que vamos a ver una serie de devocionales maravillosos. El marco histórico. Pablo, autor de la carta, comienza diciendo: Pablo. Este es el autor humano de Romanos, es la herramienta que Dios usó. Su autoridad no procede simplemente de su preparación intelectual. Él se identifica como siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol. Pablo había recibido un llamado específico de Cristo para llevar el evangelio. En Gálatas 1:15 y 16 declara el apóstol: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Pablo explica que Dios lo había apartado ya desde el vientre de su madre, llamado por su gracia, para revelar a Cristo y predicarlo entre las naciones. Por eso Romanos no debe leerse como una colección de opiniones personales de Pablo. El apóstol escribe como mensajero de Jesucristo. Los destinatarios. La carta fue dirigida a todos los que estáis en Roma. La iglesia de Roma ya existía, pero Pablo todavía no había estado personalmente allí cuando escribió la carta. Algo que se desprende del desarrollo posterior de Romanos y de sus planes de visitarles. La comunidad cristiana de Roma incluía creyentes procedentes de distintos trasfondos. Esto será fundamental para comprender los capítulos posteriores, particularmente cuando Pablo trate de los judíos y gentiles, la ley, Abraham, Israel, las promesas, la conciencia, los débiles y fuertes y la unidad de los creyentes. Por eso el apóstol Pablo le habla a esta iglesia en la cual él no estaba, y el propósito que tiene en su mente es este, hermanos. Él se había de subir a algún barco, debería de ir a Roma, y
Quizá dentro de él pensaba, puede ser que yo no llegue a Roma porque podían sufrir algún naufragio. Él ya sabía lo que era sufrir naufragio, no era una garantía que él pudiera llegar a Roma. Y es como si él dijese, mi deseo es ir a Roma y confirmarlos en el Evangelio. Pero si no llego, este es el Evangelio que yo predico. Y ahí está el fundamento de la carta de los Romanos. El contexto histórico. Romanos no fue escrita en un vacío. Pablo estaba desarrollando un ministerio apostólico dirigido particularmente hacia las naciones y estaba interesado en continuar llevando el Evangelio hacia nuevos lugares. En Romanos 15 explicará sus planes misioneros y su deseo de visitar Roma. Por eso la carta tiene también un fuerte carácter misionero. El Evangelio que Pablo explica no es una teoría para ser guardada dentro de una congregación. Es el mensaje que Dios quiere que sea anunciado en todas las naciones. El marco literario. Los primeros 7 versículos constituyen el saludo inicial de Pablo, pero son mucho más que una formalidad. Pablo introduce aquí temas que van a dominar prácticamente en todos los devocionales cuando veamos todo el desarrollo paulatinamente. Aquí vamos a ver en toda la progresión de los devocionales basados en la carta de los Romanos algo así. Romanos 1, Pablo y el Evangelio de Dios. Romanos 1:2, el Evangelio prometido en las Escrituras. Romanos 1:3, el Evangelio acerca de su Hijo. Romanos 1:4, el Hijo manifestado poderosamente por la resurrección. Romanos 1:5, la gracia y el apostolado. Romanos 1:5, la obediencia a la fe. Romanos 1:5, a todas las naciones. Romanos 1:6, los que pertenecen a Jesucristo. Romanos 1:7, los amados de Dios llamados a ser santos. O sea, en 7 versículos tenemos una pequeña introducción a gran parte de todo lo que será la carta. Ahora, también voy a considerar en estos devocionales el marco gramatical. Hay varias expresiones que vamos a observar cuidadosamente cuando el texto nos lo requiera. Por ejemplo, siervo de Jesucristo, de la palabra griega doulos, utilizada por Pablo, que transmite la idea de alguien que pertenece a su Señor y está bajo su autoridad. Pablo no se presenta primero destacando su prestigio, se presenta como siervo de Jesucristo, apartado específicamente para el Evangelio de Dios. El verbo señala una separación o dedicación para un propósito. Así debe entenderse lo que es la consagración. Pablo estaba consagrado a lo que Dios le había encomendado. Pablo había sido apartado para una misión específica, el Evangelio de Dios acerca de su Hijo. Esta pequeña expresión tiene una importancia enorme. El Evangelio es acerca de Cristo. Cristo no aparece como una pieza secundaria. Cristo es el centro de todo el mensaje del Evangelio, de todo el mensaje de la carta a los Romanos, de todo el mensaje de la Biblia entera. Porque dice Pablo algo también muy importante, que este Señor Cristo, Dios eterno, es según la carne. Romanos 1:3 dice que era del linaje de David, pero según la carne, hablando de su humanidad. Esto destaca su verdadera humanidad y su relación mesiánica con el rey David. Por la resurrección, Romanos 1:4, relaciona la manifestación poderosa de Cristo con la resurrección de entre los muertos. Nos hace recordar la expresión de Cristo diciendo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice Juan 11:25. No significa que Cristo comenzara a ser hijo de Dios después de resucitar, no. El resto de la Escritura deja claro que Cristo existe eternamente porque Él es Dios hecho carne. La resurrección manifestó solamente el poder de su identidad y de su señorío. También vamos a ver muchos puntos importantes, pero aquí vamos a desarrollar la primera parte. Pablo, siervo de Jesucristo, Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Qué manera de iniciar la carta? Pablo comienza identificándose en relación con Cristo. Esto es profundamente significativo si nos detenemos aquí a pensar y a meditar
que podría el apóstol haber comenzado diciendo Pablo, apóstol, pero antes coloca siervo de Jesucristo. Pablo sabe quién es su Señor. Cristo es el centro de su identidad. Pablo no dice siervo de una religión, dice siervo de Jesucristo. El cristianismo bíblico no gira alrededor de una institución, no gira alrededor de una personalidad humana, no gira alrededor de un sistema filosófico, una denominación, una iglesia, un lugar, un pastor, un líder. Gira alrededor de Jesucristo. Como punto número 2 debemos de entender lo que Pablo está diciendo, que él pertenece a Cristo. La palabra comunica una relación de pertenencia y además de servicio. Pablo había comprendido algo fundamental que también tú y yo debemos comprender, que mi vida ya no me pertenece. El ministerio para Pablo no era una plataforma para construir su propia reputación, era servicio a Cristo. Y nos deja una enseñanza a ti y a mí. Eso explica muchas cosas de la vida de Pablo. Porque eso podemos entender. Pablo sufrió, fue rechazado, fue perseguido, fue encarcelado, fue golpeado y muchas cosas más. Y aún así continuó predicando. La pregunta es, ¿por qué? Porque tenía un Señor. Tenía puesta la mirada en Cristo. Como lo diría en la carta de los Filipenses, que él había perdido todo por ganar a Cristo. Número 3, llamado a ser apóstol. Pablo tenía un llamado apostólico particular. Esto no significa que todos los creyentes tengamos exactamente el mismo llamado ministerial, claro, pero sí significa que todo creyente pertenece a Cristo. Más adelante Romanos 12 mostrará que esa pertenencia debe producir un servicio, ya que en el capítulo 12, después de toda la doctrina del Evangelio, hace un llamado a cada creyente a consagrar su vida a Cristo. Vamos a ver una reflexión de todo esto. Antes de preguntar ¿qué quiere Cristo que haga?, debemos responder ¿a quién pertenezco? Pablo lo tenía claro, la pregunta es si tú y yo lo tenemos claro. Pertenecía a Jesucristo. Nuestra cultura insiste constantemente en que encuentres tu identidad. Pero el Evangelio nos lleva a una identidad real, mucho más profunda. Nuestra verdadera identidad es Cristo. La bandera que enarbolamos es Cristo. Nuestra identidad es Cristo. Para nosotros los creyentes, Cristo no es simplemente alguien que añadimos a nuestra vida. Cristo transforma la manera en que entendemos nuestra vida completa. La razón de existir. ¿A dónde vamos? La aplicación a esto es muy clara. Esto debe afectar nuestras decisiones. Pensemos, si somos de Cristo, si Él es el Señor de nuestras vidas, nuestro Salvador y Redentor, nuestro Dios, entonces nuestro tiempo pertenece a Cristo. Esta es la actitud de un siervo. Nuestra familia debe estar sometida a Cristo. Nuestro trabajo debe honrar a Cristo. Nuestro ministerio pertenece a Cristo. El dinero que pone en nuestras manos, las pertenencias, todo debe administrarse para Cristo, porque nosotros no somos dueños de nada, solo administradores de los recursos del Señor, porque el mundo por Él fue hecho. Todo, hermanos, ¿verdad? Y su plenitud. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. A lo suyo vino. Nuestros pensamientos deben someterse a Cristo. Nuestras palabras deben de honrar a Cristo. Nuestro cuerpo pertenece al Señor. Como dice 1 Corintios 6:19, ¿acaso ignoráis que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Es por eso que Romanos 12:1 posteriormente nos invita a la consagración. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La doctrina de Romanos debe desembocar en una vida entregada a Cristo. Es un llamado a consagrarnos a la adoración y servicio a Cristo. Y de aquí nace nuestra exhortación. Hermano, no vivas como propietario de lo que Dios te ha confiado. Somos administradores, somos siervos, somos de Cristo. Por eso debemos preguntarnos constantemente, ¿esto honra a mi Señor? Antes de hablar, pregunta, ¿esto honra a Cristo?
Antes de tomar una decisión, pregunta, ¿esto honra a Cristo? Antes de aceptar una oportunidad, pregunta, ¿esto honra a Cristo? Antes de reaccionar ante una ofensa, di y pregúntate, ¿mi respuesta honra a Cristo? La verdadera doctrina debe producir una verdadera vida consagrada a los pies de Cristo. Tocante al Evangelio, pues el Evangelio comienza precisamente aquí. Cristo es Dios hecho carne. Él es el Señor, el Salvador del mundo. El hombre natural quiere gobernar su propia vida. El Evangelio nos confronta con una persona ante quien debemos responder, que es Jesucristo. Pero el mismo Señor que tiene autoridad para juzgar y condenar al incrédulo pecador es también el Salvador que vino a morir por pecadores. El Dios hecho carne que condena también salva. El mismo que abre la puerta del cielo al que se arrepiente y cree en él, es el mismo que abre la puerta del infierno al que no se arrepiente y no cree en él. No venimos a Cristo porque hayamos conseguido hacernos suficientemente buenos. Venimos porque necesitamos un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. Hechos 4:12 declara, en ningún otro hay salvación, porque no hay ningún nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesucristo es la respuesta para un mundo caído. Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y Él declaró, el que cree en mí tiene vida eterna. Recuerda, lee la Biblia diariamente y ora a Dios nuestro Padre en todo momento y en toda circunstancia. Oremos. Rey mío y Dios mío, mi Señor Jesucristo, gracias porque podemos llamarte nuestro Señor. Perdónanos cuando vivimos como si nuestra vida nos perteneciera completamente, olvidando que tú eres el Señor de nuestras vidas. Enséñanos a reconocerte en cada área de nuestra existencia. Que nuestras decisiones, palabras, pensamientos, relaciones, trabajo y servicio sean colocados bajo tu autoridad. Haznos verdaderos siervos tuyos y que nunca busquemos nuestra propia gloria, sino que podamos vivir como el ejemplo del apóstol Pablo, por amor de tu nombre. Dios eterno, Padre bueno, te adoramos en la albura de tu Santa Trinidad y nos acercamos a ti con temor reverente y amor inalterable, rogándote que todo esto se cumpla en nuestras vidas. Te lo ruego, Padre, en el nombre glorioso y santo de mi gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones totales.